En el primer capítulo sobre Iruña hemos conocido lo ocurrido con varias personas asesinadas a consecuencia del golpe de Estado. En esta segunda entrega conoceremos lo ocurrido a la familia Eguía, a Constantino y a Luciano, más concretamente. Conoceremos lo acontecido con las familias represaliadas, con las mujeres humilladas y con la represión ejercida sobre los jóvenes. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo. Cuando se inició la guerra, a mi abuelo le dijeron: sería conveniente que te escondieras porque seguramente irán a por ti. Fue a trabajar un día y no volvió a casa. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento. Le dicen que se vaya, que hay que irse, y él dice que no, que tiene 5 hijos y que no se va. El día 18 de julio, viernes, con el taxi ya aparcado, y cuando echaba la siesta, vinieron 4 hombres a buscarlo. 2 carlistas y 2 falangistas. Aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Detuvieron a Constantino Eguía. No sabemos dónde. Seguramente lo detuvieron de camino al trabajo y lo llevaron a la cárcel provincial. Constantino era muy conocido y se encuentra entre las víctimas de la matanza de Valcaldera, ocurrida el 13 de agosto. Señalar también que esa estaca de la Valcaldera tuvo un componente que va más allá del asesinato grupal masivo de esa cincuentena de desafectos. Y es que ese mismo día tuvo lugar en Pamplona una macroprocesión diseñada hasta el último detalle por Eladio Esparza, que era el subdirector de Diario Navarra y que fue el responsable del aparato de propaganda de la Junta Central Carlista de Guerra en esos primeros meses, en la cual confluyeron todos los elementos que apoyaron por la parte civil el golpe de Estado. Hay que señalar que estamos ya a finales de agosto, cuando a pesar de lo que se decía inicialmente, ya era un hecho constatado que se iba a una guerra de larga duración y no a una guerra de unas poquitas semanas en las que Madrid iba a caer rapidísimamente. dagoen larruak nau babe
Algunas personas pensaron, yo me quedo, tengo familia, tengo hijos, no he hecho nada, me quedaré. Aquellos a los que detuvieron lo pasaron francamente mal en la cárcel provincial, la cual estaba totalmente llena, en Salesianos, en la Plaza de Toros. La gente lo pasó francamente mal, dado que enseguida dio comienzo una verdadera sangría. Otros, en cambio, vieron claramente que eso no era un golpe de Estado normal y huyeron. Hau ez zela estatu-kolpe ohiko bat, bagoaz alde bitera, eta jende asko alde egin zuen, jende asko alde egin zuen. Batzuk oinez... Algunos huyeron andando, pasando por Valcarlos, y otros, en cambio, se escondieron. Hubo quien, como algunos cenetistas, huyeron a Zaragoza. El día 19 de julio cogieron un tren y llegaron hasta Zaragoza. Se cree que tenían un gran control sobre la situación, pero ese control no era total. Aquellos que leyeron bien lo que ocurría en las primeras horas salvaron su vida gracias a su decisión de huir. Ondo aztertu zutenak, bere erabakiaren bidez, bizitza ziurreski salbatu zutela. Bueno, ya Valkalderan ya es eraile zutela, claro. La noticia de que los asesinaron en Valcaldera se extendió rápidamente por Iruña. Y eso tuvo consecuencias en la familia, que fue reprimida. La abuela solía contar muchas veces cómo sacaban a pasear a la mujer de su hijo, con los hijos de esta, a la calle de la Merced. Otras veces los tenían por tejería arriba y abajo en la calle, acompañados de música. Y no solo a ella, hacían lo mismo con otras viudas. Enseguida comenzaron las burlas y los insultos contra esa familia. Berehala, ez? Familia honen kontra. Luis Roa Lasa es detenido y permanece 6 meses en la cárcel de Pamplona. Al parecer se salva de alguna de las sacas, y no sé si en concreto de la saca de Valcaldera, porque el capellán de la cárcel, Maisterrena, había sido vecino de infancia de mi abuela. Y entonces el capellán de la cárcel dice, este no ha hecho nada, y lo borra de la lista. Eso le salva de morir, no sé si en Valcaldera o en alguna, pero creo que en Valcaldera, le salva eso de morir. Además no sé, pero he oído que de todos los que había de Pamplona, todos los llevaron a Valcaldera menos a mi tío. Estuvo 6 meses en la cárcel, le liberan, pero se sabía que esa liberación suponía que lo mataban en cualquier momento. Entonces estuvo otra vez un par de meses escondido en una finca de un tío de ellos en San Juan, en aquella época que San Juan era todo huertas, y estuvo escondido en la finca del tío San Juan, y al final, a través de una de las redes que sacaba presos republicanos a Francia, le pasa a Francia, creo que bajo un pago de 500 pesetas, de Francia por Cataluña vuelve al Frente Republicano y ya hace la guerra civil con los republicanos. Al final de la guerra civil vuelve a pasar a Francia, está primero en el campo de Argelès y luego en el campo de Gurs. La hija siguió detenida hasta el día 11 de enero del 37, en que la dejaron en libertad. Nunca supieron por qué la habían detenido, nunca fue juzgada. ¿La detuvieron por ser militante de la UGT o por ser hija de quién era? No se supo. Lo que sí supimos, que alguien quiso que la hija presenciara la muerte de su padre. Y una monja hizo algo bueno y lo impidió. Y posteriormente supimos también, leyendo un libro de Galo Vierge, que allí coincidió en la enfermería con mi tía y contaba cómo, conociendo también a su padre,
pues el día 26 quiso despedirse de su mujer y de sus hijos escribiendo una carta que allí mismo un falangista la rompió. Hay que acordarse del otro, de Pablo Roa Lasa, que era el que estudiaba Derecho, el que estaba en edad de hacer la mili cuando empieza la Guerra Civil, que va a la mili, va al ejército franquista, en Burgos se hace alférez del ejército franquista y cuando ya está en el frente de alférez del ejército franquista, con tropa a su mando, se pasa al bando republicano y hace el resto de la guerra en el bando republicano. Y aquí hay otro hecho también emotivo, y es que al final de la guerra los dos hermanos, Luis y Pablo, se encuentran en Barcelona y Luis le dice a Pablo que eso está acabado, que hay que irse a Francia, y el otro le dice que no, que él sigue, vuelve al frente y muere en el frente. Al día siguiente, el hermano pequeño, Luciano Eguía, fue a Escolapios a interesarse sobre la situación de sus hermanos, a saber por qué los habían detenido. Fue donde Benito Santesteban. Benito y él se conocían. Todos los días, una vez que Benito y Luciano dejaban a sus novias por la noche en casa, como eran vecinos, iban a tomar un chiquito en el Batzoki. El Batzoki estaba en la plaza del Castillo. Esa fue la razón de ir a buscar a Benito. Además, todo el mundo sabía quién era Benito Santesteban, pues era uno de los responsables del requete. Txikito bat hartzen zuten, orduan ezagutzen zuten elkar. Orduan horrexegatik jo zuen berarengana, gainera, mundu guztiak bazekien, no zer Benito Santesteban, hor ardura baizuen. Eta hori aste arte. Eso fue el martes por la mañana. Lo apresaron al momento y a la mañana siguiente lo metieron en un camión y lo llevaron camino a Astrain. En Astrain hicieron una parada y se subieron unos hombres de Astrain al camión. De allí se dirigieron al Perdón, que fue donde los asesinaron. Astraingo gizon batzuk igo ziren kamioira eta erre gainera, Perdonera abiatu ziren. Eta han, akatu egin zituzten, jatak abatu zituzten. Zergatik dakigu hori? ¿Cómo sabemos eso? Justo cuando estaban haciendo el transbordo en Astrain, la mujer del médico identificó a Luciano. La familia supo al siguiente día que Luciano fue asesinado en el paraje de la Fuente del Perdón. Como podéis ver, el golpe de Estado lo dieron el 18 de julio y para el 22 de septiembre habían hecho desaparecer a la familia Eguía en su totalidad. Golpe Estadoa 18an eman zen, baina ja, irailaren 22ko ja, Eguía familia osoa ja, desagertarazi zuten. ¿Represión? Aquí estamos hablando de asesinatos, detenciones y malos tratos también hubo. En algunos casos, la gente desapareció o huyó. Esto era el imperio del terror. En lo concerniente a la represión, tenemos que decir con claridad que el asesinato es evidentemente lo más grave, pero la represión tiene distintas categorías, tal y como decimos nosotros. Esas categorías represivas son muy amplias y encontramos de todos los tipos. Insultos contra las mujeres, malos tratos, ocurrió de todo. Sin embargo, lo más grave es que asesinaron a más de 3.000 personas desde que comenzó el conflicto hasta los primeros 4 o 5 meses. A mi abuela, claro, fue desahuciada porque tenían vivienda en el ayuntamiento. Al ser un trabajador del ayuntamiento de Villava, tenían también derecho a vivienda. Entonces, en octubre, a mi abuela la desahuciaron con sus 6 hijos. Y los 3,
Sí, los 3 primeros se fueron con ella, pero a los 3 pequeños, que de los 3 pequeños la mayor era mi madre, que tenía 10 años, pues los mandaron a Lerín, pues con los abuelos. Y cuando ya encontraron una casa en la Rochapea, en la calle de Provincias, en la Calleja Los Cutos, pues juntaron a todos los hijos y la pobre abuela pues hizo lo que buenamente pudo. 6 hijos son muchos hijos. Son muchos hijos. Tuvo que robar para comer, trabajar como una pobre en todo, en todo. En la zona había muchas familias represaliadas que estaban, pues claro, pues en la misma situación. Y entre ellos la verdad es que se apoyaban. Y no sé, en una situación así, si tienes a alguien con quien llorar, no, dentro de la desgracia estaban como muy junticos, ¿sabes? Pero trabajando en lo que buenamente podían. Yo le oía a mi abuela, que durante un tiempo viví con ella, pues que por detrás pasaba el tren y que estaban al tanto de cuando pasaban los vagones con el carbón y las mujericas iban con sus cunachicos a por carbón. Quiero decir que se tenían que agarrar a todo, trabajar en donde buenamente podían. Y luego, claro, sufrir y llorar, pero callandico. La prima de ellos, Josefa Azpeitialasa, que creo que pertenecía al Socorro Rojo, había estado formando parte de las tramas que sacaban a republicanos de aquí a Francia. Y en un momento determinado, alguno de esos republicanos que había pasado a Francia es detenido, es hecho prisionero por las fuerzas franquistas y supongo que le torturan, y dice que los arreglos para pasar a Francia los hacían en la churrería. Entonces van por la prima de mi padre y resulta que la prima de mi padre se ha muerto de tuberculosis entre tanto. Entonces, como no estaba la que buscaban, se llevaron detenida a mi abuela. Mi abuela permaneció también 2 o 3 meses en la cárcel el año 39 y después de muchas gestiones, la única que sirvió fue recurrir otra vez al cura, al Maisterrena, que bueno, se debió limitar a una llamada por teléfono, pero consiguió que la sacaran de la cárcel. Nuestro abuelo tenía una hija de 2 años, nuestra madre, y su mujer estaba embarazada. Le faltaban 2 o 4 meses para dar a luz. Constantino dejó 2 hijos, y Luciano, el pequeño, un hijo de 1 año, Fermín. Además, los padres, tanto Antonia como Francisco, el abuelo, eran mantenidos por Isidoro. En fin, vivían juntos en la misma casa. Tocaron fondo en esa situación, gastaron todo lo que tenían ahorrado. Fueron enseguida marginados y en esa situación el padre de nuestro abuelo, Francisco Eguía, tal y como decía nuestra madre, se murió de pena. Bazio berehala, pairatu eta sufritu zuten, eta bere aita, gure aitonaren aita, Francisco Eguía, gure amak zion bezalaxe beti penaz hil egin zen. Claro, si ahora miras en el registro, pone que murió de asistolia, pero en verdad murió de pena. Para 1937 ya había muerto, en octubre murió. La madre de nuestro abuelo, Antonia, no vio terminar la guerra. Creo que fue el 6 de enero de 1938 cuando murió. Aquella también de pena. De asistolia murió, en la miseria total, sin ningún recurso. Penaz ere, asistoliaz hil egin zen, baina miseria gorrian, premia gorrian hil egin zen. Pues es que mi madre, por ejemplo, contaba que, claro, pues ella más o menos ya sabía con quién podía estar, porque también los críos, no cabe duda que era lo que oían en casa, ¿no? Pues a mi madre alguna vez, mientras estaba jugando, pues le decían, lavad, y le hacían esto. Quiero decir que había 2 bandos. Y los críos pues también lo sufrían, vamos. Por eso pienso que eso hacía para que estuvieran más
todos a una, todos los represaliados, claro. Mi pobre madre, entonces las mujeres no trabajaban en casa, que el trabajo es también, pero mi madre se tuvo que colocar, me consta que estuvo en un restaurante, pero bueno, sobre todo donde más estuvo es de panadera. Panadera, reparto por las calles con un carro que, fíjate, vivíamos nosotros en la calle Iturralde y Dueños-Leire. Y de ahí se iba a la calle Mayor, a la panadería, a coger el carro y el pan, el producto, el pan, y tenía la sección de Pamplona del ensanche y los sales de Argaray. Tú fíjate, cuando nevaba no podía ver yo que nevase o que lloviese, porque me veía mi pobre madre empujando el carro. Y ahí es donde más estuvo hasta, pues, hasta la edad de jubilarse, un poco antes se retiró. Badakigu erregistroak, bueno... Sabemos que los registros domiciliarios eran constantes. Pasaban por casa una y otra vez y registraban la casa de arriba a abajo. Vivían en una casa la cual tenía 4 o 5 pisos y la registraban de arriba a abajo una y otra vez. Claro, la situación era inaguantable. La abuela se empezó a comportar de manera problemática con la familia. No llegó a perder la cabeza, pero ella sabía quiénes eran los asesinos. Vivían allí mismo, en Iruña. Ellos hicieron lo posible para que se supiese, para que la gente lo supiese. Encima se reían de ellos. En esta situación decidieron que la abuela y sus 2 hijas se fueran de Iruña. Las llevaron a Uztegi y en Uztegi también tuvieron problemas, pues ya estaban fichadas, ya estaban etiquetadas. Eran las hijas de un rojo. Era la viuda de un rojo. No sé si llegaron a violar a la abuela, pero al menos lo intentaron. No lo consiguieron, pero eso ocurrió delante de mi madre. Mi madre tenía entonces 4 o 5 años nada más. Amatxi, bueno, bortxatu ez dakit, baina bortxatzen saiatu ziren, bai, ez zuten lortu, baina hori gure ama baten aurrean, ez? Eta amak 4 urte zituen, 4-5 urte besterik ez zituen. Mi abuelo está, se dice, con la saca de los de Villaba. No sé si serán 16 o 17. Se han hecho varias intentonas porque se dice que estaban en Ripa, en el valle de Odieta. Parece ser que se ha mirado por ahí y sin embargo pues ha habido obras, se ha movido el muro hacia atrás, hacia adentro, pero Aranzadi ha mirado 2 veces, en 2 ocasiones y no ha sido posible. Esa es la pena con la cual se fue mi madre. Bueno, además también cabría hablar de otras sacas, de unas 15, 16, 17 personas que tuvieron lugar pues en noviembre, que no se han podido localizar los restos de los asesinados, todos ellos, de gente de Pamplona. Hay una saca en la que hubo muchas personas que fueron detenidas en Irurzun el día 20 de julio, cuando intentaban escapar hacia Guipúzcoa, que eran en su mayor parte de las milicias antifascistas, obreras y campesinas. Con los 4 hermanos muertos, en la siguiente Semana Santa, en 1937, creo que fue en marzo, la procesión pasó por la calle de San Antón.
Ya sabes que en esa procesión llevan a la Dolorosa. Pasatu zela edo, la Dolorosa edo bakizu horri eramaten dutela, pues bueno, kalea jendez gainezka zegoen militar. La calle estaba a rebosar. Militares, no sé cuántas bandas, en fin, mucha gente. Allí estaban todas esas personalidades y no sabemos cómo, pero Antonia se encontraba en el balcón. Y de repente, de lo más profundo de su ser, le dijo a limpio grito esto a la Virgen. Pues si a ti te han matado uno, imagínate cómo estoy yo que me han matado a los 4. Su marido la cogió por el brazo y la metió rápidamente en casa. ¿Qué pasó después? Según parece, cogieron la imagen de la Virgen y se fueron todos a toda velocidad hasta desaparecer. En aquel silencio, su grito desgarrador se oyó por todo y aquella anécdota se hizo popular. Galo Vierge lo recogió en sus memorias y algunos otros también, y es por eso que hoy conocemos lo que ocurrió. Hori badakigu gertatu zela. Sentsuen eta zentzuaren galera Artzak goize zintzen den lurreta Artzak goize zintzen den lurreta Yo me acuerdo de cosas de mi padre, muy pocas de casa, muy pocas, pero me acuerdo que hacíamos, o sea, ahí la luz, y si ahora ponemos detrás mía esto y hago así, hace una sombra. Y como animales que hablaban el uno con el otro, eso mi padre en casa con una luz y con la sombra en la pared, jugando conmigo, pero es de los pocos recuerdos que tengo de mi padre. Lo demás, la cárcel yendo con mi madre. Pues a mi juicio Pamplona sería pues el máximo ejemplo de omertad o de muro de silencio edificado en torno a esa limpieza política de los años 1936 y 37. Estamos ante una ciudad que, como he dicho antes, era una ciudad muy reducida en sus extensiones, en las que todo el mundo se conocía, en la que los asesinados en su inmensa mayoría vivían en la parte vieja, en la que los propios responsables de la limpieza política vivían también a pocos metros de donde vivían los asesinados, eran conocedores de quienes habían sido los asesinados, se solían cruzar con ellos por las calles. Por ejemplo, José Martínez Perasen vivía al principio de Estafeta. Personas ligadas a los escuadrones falangistas vivían, por ejemplo, en calles de la parte vieja, en las que hubo pues, diversos asesinados. Y sobre eso, por supuesto, ninguno de los elementos de las propias ligados a las propias milicias carlistas y falangistas nunca ha dicho absolutamente nada. Pero es que lo curioso, a pesar de que el número de los asesinados en Pamplona llegó hasta los 3 centenares, lo cual es un número abundante, como digo, la mayoría concentrados en calles de la parte vieja, incluso los testimonios que se han podido recabar de los familiares de los asesinados han sido muy escasos, y que el miedo que se consiguió inocular a todos los sectores de izquierdas, que fueron las principales víctimas de aquella limpieza política, porque elementos nacionalistas asesinados fueron unos pocos, la inmensa mayoría fueron socialistas, sujetistas, comunistas, anarquistas, y luego también republicanos de izquierda. Se inoculó tal miedo y tal terror que incluso en la mayoría de las familias de esos izquierdistas, los que vivieron aquella época tuvieron miedo de transmitir todo aquello a sus propios familiares. Por supuesto que hay algunas excepciones, pero el temor fue tal que la memoria familiar de las víctimas, yo creo que en una gran medida
Entonces se quedó absolutamente dislocada por el miedo. Vivir la adolescencia y la juventud en una ciudad que está gobernada por quienes han matado a tu padre, que eres un poco el hijo del rojo, ahí me resulta siempre especialmente, no sé cómo decirlo, chocante, ¿no? Mi tío José Mari, que era una de esas personas que adoraba Pamplona, ¿no? Que San Fermines y todo le parecía de esos, ¿no? Y a la vez tenía que soportar que esa Pamplona que él adoraba estuviera dirigida por los que habían matado a su padre, ¿no? Lo cual es bastante fuerte. Desde el balcón del ayuntamiento se dispara el cohete que señala la iniciación del gran festejo. La comitiva ya está en marcha entre el son alegre de las músicas. Pequeños y mayores bailan incansablemente en el bullicioso espectáculo sanferminero. Los gigantes y los cabezudos muestran sus acartonadas máscaras. Pamplona es un pueblo altivo y noble que abre sus puertas a la alegría con sano espíritu de regocijo en las fiestas de San Fermín. Las charangas y bandas de música recorren la ciudad dando rienda suelta al jolgorio explosivo y contagioso que dura 7 días sin interrupción. Y Sant Esteban, el criminal, con tienda de vestimenta de santos y hostias y cálices y bueno. Benito Sant Esteban. Ya tuve ocasión una vez de ponerlo, de llamarle al orden, y en el Iruña, en el váter. Estaba yo mirando y me vino un amigo conocido y me dice: ¿has visto quién tienes ahí? El pastor de no sé qué me dijo, digo, sí, de matar hombres, ¿no? Y claro, se dio por aludido, no sé qué más le dije, se subió y a los días me dijo el que me había avisado, me dice, subió arriba, se sentó, estaba con un tembleque que no sé, pues que se joda. Que, claro, esto ya era el año 60, a lo mejor, 55, 60. Y en el 2014, el Ayuntamiento de Villava también colocó en el zaguán una placa en la que al trabajador de aquel ayuntamiento, Miguel Abad, pues bueno, homenajeaban junto con todos los villaveses afines a la República, que también fue un acto que mi madre pudo ir y muy duramente, pero lo disfrutó. Pero mi madre también, la pobre, creyó que había llegado el momento en el que podía hablar y dijo lo mismo lo que sentía. En una de las entrevistas que a la mujer se le hizo, pues la mujer decía que la Iglesia tuvo que ver. Después de toda una vida callando. Y a los pocos días del arzobispado recibió una carta. Había coincidido que unos días antes le habían homenajeado al abuelo y entre párrafo y párrafo pues ponía pues, que se alegraba pues, de ese homenaje y reconocimiento que le habían hecho al abuelo. Pero a ver de dónde se sacaba mi madre que la Iglesia había tenido que ver. Que también murieron muchos religiosos por el hecho de ir a misa. Y aquello a mi madre le asustó. Le asustó mucho, le impactó. Y la dejó muy mal. La dejó tan mal que casi pensó en pedir disculpas. Entonces, cuando intervine yo le dije que no. Le dije que no porque después de toda la vida callando, que no pudiera decir lo que sentía, también mi abuelo iba a misa. Mi abuelo no había sido ningún chorizo, ningún malversador, sin embargo lo mataron. No tenía derecho mi madre a decir lo que pensaba. En Pamplona hay muy pocos ejemplos de testigos relevantes desde un punto de vista socioeconómico que dan su testimonio. Y luego también lo que es curioso es que mientras los pueblos, sobre todo los pueblos de la Ribera, los testigos dicen de forma verdadera o de forma falsa que ellos vieron el cadáver del asesinado,
Pues aquí en Pamplona, eso de la visión directa del cadáver es algo referido por muy pocos testigos. La inmensa mayoría dice, no, en base a unos rumores que yo tengo por ciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos el hecho de que en Pamplona los propios sectores de los que apoyaron a la sublevación fueron muy reticentes a reconocer a través de esa vía, que era una vía por la que simplemente se podía expresar una mínima solidaridad, únicamente corroborar que una persona asesinada estaba muerta, para que su viuda pudiera luego casarse o poder llevar a cabo actos legales, transmisiones de bienes o de lo que fuera. Eso en Pamplona tuvo lugar en muy poca dimensión. Franco hil ondoren, bera, beste batzuekin batera saiatu zen, bere aita. Una vez muerto Franco, ella, junto con otros, intentó recuperar los restos de la fosa donde se encontraban. Lo intentó, pero en eso se quedó. Enseguida llegaron las amenazas. No sé si os acordáis, pero fueron los guerrilleros de Cristo Rey los que les amenazaron. No sabemos cómo. Bueno, sí lo sabemos. En cuanto lo supieron, recibimos... En esta misma casa donde nos encontramos, recibió mi madre un sobre con un mensaje muy simple. Las fotos de sus 2 hijos mayores con un aviso. Si mueves algo, los próximos serán ellos. Nagusien argazkiak, ez, abisu batekin. Zerbait mugitzen baduzu, hurrengoak hoiek izango dira, ez? Orduan, hor bukatu. Allí mismo terminó todo. Nuestra madre se encerró en su interior y desde entonces no ha querido hablar sobre eso. Entró en una terrible depresión. Allí dejó todo aparcado. Dolores Labat Lacabe. Yo cuando vi aquella carta con el membrete del arzobispado, temblé. Temblé porque jamás, yo le decía a mi madre, a ver mamá, ¿cuándo se han interesado alguna vez por cómo te ha ido la vida? ¿Se han interesado alguna vez cómo se las pudo apañar la pobre abuela con sus 6 hijos? Y ahora, ¿tú vas a pedir disculpas de qué? Ellos mismos decían que aquello fue una cruzada. ¿Mataban por Dios? ¿Qué fue aquello? Pues bueno, por fin la pude convencer. ¿Y quieres creer una cosa? Después se volvió tan retorcida que no quiso ni funeral. A consecuencia de esa carta. Yo cumplí su voluntad muy orgullosa.